uru wawanaka. Kunhamasiptas. Walikisiptati. Wali wawanaka. Hichkuruhya takanyani. Makirkiña. Cantar la canción del Romero Romero en Aymara. ¿Ya, Wawanaka? Pero antes, Kirkiñani, Romero Romero. Wally, ¿quién era Romero Romero? Era un tiempo de floreo, ¿no es cierto? Donde se florean los animales, ya, las alpacas, las llamas, los corderos. Vamos a hablar de un cordero que se llama Romero, ya. ¿Dónde se le floreaba a estos animales? Ya, a la Uijanaca, ya. Cuando decimos Cori Canchar Purtaza, este es Cori Cancha, ya, donde se va a hacer la marcación, ya, de los animales, sea alpaca, llama o cordero, pero en este caso estamos hablando del cordero, el romero, ya. Kirkiñani, Romero, Romero. Maya, Paya, Kimsa. Nairaro Auquillas, Romero, Romero. Cauquita Purtasay, Romero, Romero. Cori Canchar Purtaza, Romero, Romero. Manta, Manta, Mauquilla, Romero, Romero. Tika Wiscampi, Las Amal, Romero, Romero. Toctam, Toctam, Mauquilla, Romero, Romero. Cori Canchar Purtaza, que quiere decir cuando llegan las personas, ¿no es cierto? Entran al corral, entonces el que está dentro del corral dice Cori Canchar Purtaza, y que quiere decir les invita, ¿no?, a que ingresen las personas al corral para realizar, ¿no es cierto?, el floreo de los animales. En ese sentido está este costumbre. Cori Cancha es un corral de oro, como se puede decir, ¿no?, imaginariamente, ¿no? Corral de oro, Coricancha, ¿no? Coricancha, Colquecancha, tantas otras cosas que los pueblos indígenas entendemos esto. Yo más o menos les explico esta parte así, Coricanchar Purtaza, y que llegan las personas de fuera para ayudar, ¿no es cierto?, el floreo, esas cosas, ya trabajar la ceremonia. Acá también ustedes ven, ¿no es cierto?, dice Romero, Romero. Romero se le decía, puede ser también, se le floreaba también a los burros, también se decía a un burro Romero. También a un cordero macho, Romero, ¿ya? O Rumiru, puede ser Rumiru, pero la mayoría hablan de Romero, ¿ya? Entonces por eso es la canción de Romero, ¿ya, Wawanaka? Esto se realiza en la parte precordillera. ¿Ya? Y después en la parte andina, ¿no es cierto?, va la tica. Wiscampi last amal. Tica, Wiscampi last amal, que significa, ¿no es cierto?, una soga que tiene está floreado, algunas partes. O también puede ser una soga, ¿no es cierto?, terminaciones con lana de colores, ¿no es cierto? Y eso se le lacea al animal, ¿ya? Así como vieron en el Cori Canchar Purtaza, ¿no es cierto?, hay un caballero que tiene su soga laceando, ¿no es cierto?, al cordero, ¿ya? Porque es grande. Y acá pasa lo mismo con las alpacas, ¿ya? Con las alpacas, ¿no es cierto?, para florearse lacea, ¿ya? Por eso se dice Tika Wiscampi las amal, ¿no es cierto?, te voy a lacear con mi soga de floreado, o sea, la soga que tiene chimpo, ¿ya? Chimpo es la tica, o sea, es similar tica o zarcillo, más o menos así, ¿ya? Luego, Toctam, Mauquilla, una vez terminado, comienzan a bailar. ¿Quiénes bailan primero? Los abuelitos, Ahuichanaca, Hachatata, Hachamama, ¿ya? Ellos son importantes en esta ceremonia. No se le deja de lado, sino se le toma en cuenta
a los mayores, en este caso Hachamama, Hachatata, Ahuicha o Achila, ¿ya? Entonces ellos son los primeros que dan inicio porque se les respeta, ¿ya? Después, Naira Roauquilla, los abuelitos siempre tienen que estar adelante, los primeros, porque ellos son las que siempre nos da ejemplo, ¿no es cierto? Ellos son los guiadores en que nos da los ejemplos a nosotros. Y nosotros tenemos que respetar, seguir lo que nos dice nuestros mayores de la familia, ¿ya? Ukawa Guanaca, Hichuruya Tertanja, Kirquiña, Romero. Y no tienen que ensayar, practicar el Romero. A la vuelta de la clase vamos a cantar todos, ¿ya? Así que se tienen que memorizar la canción, ¿ya, Guanaca? ¿Qué hemos aprendido? Wali, Totam, aquí que se llama la canción Romero. Ukia Tertanja, Kirquiña, Romero. Irna Casiñani, Kirquiña, Romero, realizar un trabajo y cantar la canción aprendido. La actividad está en sus guías. Yuspagarpa, Jikisincama, Guaguanaca.